Trajimos una Biblia, tenemos una Biblia con nosotros, ponemos nuestra mano sobre ella o la levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, gracias porque nos ayuda, Señor, a conocerte mejor, a saber qué quieres de nosotros y a vivir conforme a tus principios y valores. Aquí estamos, Dios, una vez más para que tú uses tu palabra como espada y trasciendas a lo más profundo de nuestro corazón y nos bendigas, nos conviertas, nos perfecciones, nos alientes, nos desafíes, nos disciplines, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el tema, en la serie que se llama La Iglesia de los Sueños de Jesús, pero nos hemos quedado un buen tiempo, varios mensajes, con este sería el cuarto, en un pasaje de la Escritura de esta carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, que se encuentra en Efesios 2, 11, 22. Recuerden que le llamamos la carta a los Efesios porque el pastor de Éfeso le puso el nombre de su iglesia para que tuviera autoridad para su comunidad, pero es una carta en realidad circular para muchas iglesias. Pero nos hemos quedado en este pasaje estudiando la familia de la fe, el sueño de todo ser humano, así le hemos llamado. Y la verdad es que lo que hemos estudiado es el ministerio o el propósito de la iglesia, que es la comunión. La idea de hecho, es el propósito fundamental de la iglesia, esencial. De hecho, eso quiere decir iglesia, ¿no? Es una asamblea, un grupo de personas, una congregación de personas. No es una organización. La iglesia no es una organización, es un organismo viviente. Una organización sería, pues ahí su alacena donde usted tiene sus platos, aquí los platos grandes, aquí los hondos, aquí los chiquitos, aquí las tazas. Eso sería organización, pero organismo viviente está formado por seres vivos que funcionan y se bendicen los unos a los otros y que la vida de la comunidad entera depende justamente de la vida que cada uno provee. Eso es la iglesia y es lo que hemos estado estudiando durante este tiempo, ¿no es cierto? Y por eso vayamos a leer una vez más el texto y será la última de esta serie dentro de la serie global que se llama La familia de la fe, el sueño de todo ser humano. Dice así el texto: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta aquí es una descripción un poco triste, ¿no? De cómo era nuestra vida antes, pero luego dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho. Voy a enfatizar las palabras que quiero que recordemos, que quiero que enfaticemos, porque este es el perfil de la iglesia. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que crean en sí mismo, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, otra vez la palabra, porque por medio de él, los unos y los otros que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos, esa es la palabra, de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, somos edificio la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo santo es la otra palabra importante, la otra frase, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si hubiera más tiempo, nos quedábamos más estudiando cada una de esas palabras que representan lo que es la iglesia, pero lo hemos hecho de alguna manera durante esta serie de la familia de Dios, el sueño de todo ser humano. Y por eso hemos dicho que la iglesia de los sueños de Jesús incluye el perfil de la comunión. En su perfil de ser una iglesia de los sueños de Jesús se incluye la comunión. Como hemos dicho, es el plan de Dios salvarnos para formar una familia con muchos hijos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1:5. Es decir, por amor nos escogió para que en Cristo Jesús fuésemos adoptados, según su gana, porque puro afecto de su voluntad significa que es la voluntad de Dios y punto. Efesios 1:5 ya lo estudiamos. Ahora, el propósito o misión de la iglesia, que es la comunión, tiene 3 propósitos. Déjeme decirlos por última vez estos. Mostrar el carácter de Dios. Cuando tenemos comunión, mostramos el carácter de Dios. Formar parte de su plan. Cuando estamos en comunión, funcionamos, actuamos, vivimos para cumplir su plan. Mire cómo dice Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, también que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando estamos juntos, cumplimos el plan de Dios y el mundo cree. Y en tercer lugar, nos preparamos para la eternidad. La comunión nos prepara para la eternidad, porque estaremos juntos por siempre. Imagínense, por siempre. No podremos divorciarnos en el cielo de nadie, por supuesto que no. Así es que la comunión en la iglesia ahora es una preparación para la comunión eterna en los cielos. Hemos aprendido varias cosas, voy a decirlas rápidamente. La membresía, necesitamos elegir pertenecer. Y vimos ahí Efesios 2:19. Necesitamos aprender a compartir, ahí hablamos de la amistad. Y luego dijimos la colaboración, necesitamos trabajar juntos para Dios. Y hasta ahí lo voy a dejar la explicación de esas 3 cosas que ya estudiamos en los miércoles anteriores. Pero he aquí la enseñanza de hoy. Necesitamos unirnos en una relación de amor integral, es decir, parentesco. El texto incluye esta frase, y miembros de la familia de Dios. De hecho, así comienza el título, así hemos llamado a esta serie, ¿no? La familia de Dios, el sueño de todo ser humano. Y miembros de la familia de Dios. Antes no éramos pues sin padre, huérfanos, cada quien por su lado, cada quien buscando, como dicen, rascándose con sus propias uñas, pero Él nos hizo cercanos y nos hizo miembros de la familia de Dios. Esta es la explicación del propósito de la comunión desde el punto de vista de lo que significa esta palabra, parentesco. Necesitamos unirnos en una relación de amor integral. Déjeme explicar entonces eso. Ser parte de una familia es un compromiso muy serio. La mayoría de nosotros sabemos Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Hay sermones hermosos sobre este pasaje, ¿no? La grandeza del amor de Dios, de tal manera amó Dios. El objeto del amor de Dios al mundo. La condición del amor de Dios para que todo aquel que en él cree, los resultados del amor de Dios no se pierdan. Otro resultado más, tenga vida eterna. ¿No es cierto? Es hermoso, es un texto hermoso, pero ¿qué cree? Hay un texto que se le parece mucho. También es Juan 3:16, pero no es el Evangelio, es la primera carta de Juan 3:16. Este era Juan 3:16 y este es primera de Juan 3:16. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Sí, este asunto de ser una familia espiritual es un desafío serio que incluye el amor, un amor integral de los unos para con los otros. Ser parte de la familia de Dios nos convierte en bienaventurados, suertudos, afortunados, benditos de Dios, porque todo el pasaje que hemos leído, este pasaje del que hemos extraído algunas enseñanzas, no todas, tiene muchas más enseñanzas, pero en resumen nos habla de eso, las bendiciones de ser amigos, la bendición de ser miembros, la bendición de ser colaboradores, ahora la bendición de ser parientes, de formar una comunidad con parentesco. Nos convierte en bienaventurados, son innumerables los beneficios que obtenemos, pero también nos convierte en héroes de otros y posiblemente en mártires por causa de nuestra entrega a la causa común. ¿Saben ustedes que en la historia de la iglesia cristiana hubo actos heroicos de unos miembros con respecto a otros de los miembros? Cuando estudiamos el libro de los Hechos aprendimos muchas cosas. Había personas de la iglesia del Señor Cristo que estaban dispuestas a dar su vida por el apóstol Pablo para que el apóstol Pablo siguiera predicando el evangelio. Es muy probable que uno de sus colaboradores más cercanos en realidad se hizo esclavo del apóstol Pablo en forma legal, es decir, a través de un asunto legal, para poder estar con él incluso en prisión, porque se permitía que un preso
de la categoría que era el apóstol Pablo, pudiera tener ahí con él a su esclavo, su colaborador. Y bueno, en la iglesia de Jesucristo el día de hoy no hay esclavismo, por supuesto, pero el día de hoy igual se requiere que seamos héroes de otros. Este desafío de ser parientes, somos héroes los unos de los otros. ¿O no estaría dispuesto usted, hermano papá, hermana mamá, a morir por sus hijos? Estoy seguro que todos los padres estaremos dispuestos a hacer eso, a morir por nuestros hijos. Creo que algunos hijos estarían dispuestos a hacer barbaridades por sus padres. Estoy seguro que hay hijos que estarían dispuestos a pelear, a defender a sus padres con violencia si fuese necesario. No estoy diciendo que es bueno hacer violencia, pero hay quienes estarían dispuestos a hacer eso. Por eso estoy diciendo aquí que este nivel de comunión que incluye el parentesco es un desafío serio que nos convierte en héroes para con otros y posiblemente en mártires porque podemos dar la vida los unos por los otros. Se requiere para este compromiso de parentesco, se requiere de espíritu de sacrificio para tener una familia espiritual. En otros países, y aún en el nuestro, entre los grupos étnicos, por ejemplo, los cristianos son perseguidos y en muchas ocasiones son llevados a manifestar heroicamente su compañerismo. Entre nosotros no es tan común que suceda esto, pero deberíamos aprovechar toda oportunidad para hacernos presentes con los hermanos en la fe, especialmente en los momentos difíciles. Tal vez muy pronto, déjeme decirle que tal vez muy pronto tengamos la oportunidad de sí hacer cosas como esas heroicas que hacen en otros países, de ocultar a algún hermano en nuestra casa porque está siendo perseguido por el imperio de las ideologías que se están convirtiendo en la peor tiranía de la historia. Déjeme decir eso entre paréntesis, solamente como enseñanza y hasta para desahogarme. Si usted y yo hemos estudiado la historia de los tiranos que han existido en el mundo, los que usted quiera, ¿no? Los que usted quiera, Nabucodonosor o los faraones de Egipto o los césares romanos o Alejandro el Grande o Carlos V, personas que han sido muy poderosos en el mundo entero. Hitler, que quería gobernar el mundo, un loco que quería gobernar el mundo, ¿no? Si usted cree que esas han sido tiranías terribles, le quiero decir una cosa, la tiranía de la agenda del LGTBQ+, y del feminismo, que se juntan esas dos ideologías, la ideología de una especie de religión globalizada en el mundo que controla a todos, esa tiranía que pretende evitar o impedir que los padres de familia eduquemos a nuestros hijos conforme a los valores y principios que tenemos nosotros. Esa es la más grande y peor tiranía que ha acontecido en la historia de la humanidad y está creciendo cada vez más, está conquistando territorio cada vez más. Ya no hay película, ya no hay programa de televisión, ya no hay caricatura que no incluya este adoctrinamiento de esta tiranía que está queriendo alcanzar a la humanidad entera. Ya hay personas que, como yo en este momento, hablan en contra de esa tiranía y les han cancelado sus programas, sus canales de YouTube o de Instagram, etcétera, etcétera. Así es que no va a estar muy lejos cuando ustedes y yo tengamos un día que esconder en nuestra casa a un hermano porque está siendo perseguido por esta tiranía. O nosotros mismos tengamos que sufrir persecución por medio de las redes o por medio de la economía porque se nos impidan ciertas cosas o por medio de la cárcel misma. Ya hay personas presas en este momento, incluso en países como Estados Unidos, personas han sido puestas bajo las rejas porque el pastor no aceptó celebrar una boda porque la pareja eran del mismo sexo. Y fue denunciado y fue puesto unos días en la cárcel y tuvo que haber un juicio, tuvo que defenderse, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué cree? Por eso Dios quiere que seamos familia, porque tal vez nos convirtamos en héroes como en el libro de los Hechos o como en la historia de la fe cristiana, que al ser familia, entonces nos ayudamos y nos sostenemos y nos cuidamos y nos protegemos los unos a los otros. No es solamente como ir a misa, no es solamente como ir a un club, no es solamente como ser parte de una reunión de los que van a bailar danzón todos los viernes a no sé dónde. No, aquí es un asunto más intenso, más serio. Somos parientes espirituales, vivimos un parentesco espiritual. Ahora mismo tenemos montones de oportunidades para solidarizarnos con aquellos que tienen problemas, carencias o dificultades de cualquier tipo. En el libro de los Hechos encontramos que los cristianos del primer siglo dice que ninguno tenía necesidad
porque todos compartían para ayudarse mutuamente. De hecho, se le llama a eso el comunismo primitivo, y algunas personas creen que tiene que ver con algo así como un asunto político. No era un asunto político, era un asunto espiritual, era una fraternidad basada en un parentesco espiritual. Y sí, la iglesia es eso. Creo que podríamos decir que ese asunto de la comunión es algo maravilloso, pero lo hemos estudiado en crescendo, como dicen por ahí, ¿no? Lo hemos estudiado paso a paso. Es necesario pertenecer, membresía. Es necesario ser amigos, ¿no es cierto? Ese nivel de la fraternización y colaboración vimos la semana pasada, pero ahora llegamos a este punto, el parentesco, el hecho de un amor integral que nos compartimos los unos con los otros. Ahora bien, la comunión como parentesco tiene algunas características. Déjenme señalarles algunas de esas características para que entendamos este nivel de comunión que podemos tener en la iglesia. Tengo que decir de una vez, déjenme decirlo de una vez, que es un hecho que en toda iglesia no todos vivimos el mismo nivel de comunión en la iglesia. Definitivamente no. Por eso hay quienes hasta han inventado, ¿cómo se dice? Categorías, ¿no? Hay quien dice, oye, ¿tú eres cristiano? Soy simpatizante. ¿Ha oído esa frase? Soy simpatizante. O sea, voy a veces al culto, me gustan los sermones, me gusta tener amigos ahí, soy simpatizante. Hay algunos que no dicen que son simpatizantes, pero eso es lo que son, simpatizantes solamente. Pero definitivamente hay niveles del ejercicio de la comunión. Pero definitivamente también el Señor nos desafía a un nivel de parentesco. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso el texto dice que somos hijos del mismo Padre. Por eso llamamos a Dios Padre, todos nosotros, a pesar de que tenemos un papá físico o tuvimos un papá físico, biológico, tenemos un Padre que nos une a todos en la familia. Muy bien, la comunión como parentesco entonces tiene las siguientes características, o tiene muchas características, pero algunas de ellas son estas, y voy a compartirlas. Número 1, una profunda y significativa valoración de la pertenencia, la amistad y la colaboración. Lo que hablamos las semanas pasadas. Hablamos de la pertenencia o la membresía, de la amistad o la fraternización y de la colaboración. Somos colaboradores. La comunión, vista como parentesco, incluye una profunda y significativa valoración de eso, de pertenecer, de eso de ser amigos, porque dice que el Señor Jesucristo venció, destruyó en su mismo cuerpo las enemistades y nos hizo un solo hombre, un solo pueblo, y además que somos colaboradores. La superficialidad en la pertenencia, el turismo eclesiástico, porque hay quienes son miembros de muchas iglesias, la falta de ganas, gusto y disposición para la integración, son señales de vecindad. Somos vecinos, pero no de parentesco. Usted puede tener buenos vecinos, buenas gente, ¿no? Que le avisan cuando le andan queriendo robar las llantas a su carro, yo creo, o que de vez en cuando le ayudan a dejarse meter por su casa a la azotea para meter su casa porque se le olvidó la llave, ¿no? Sí, hay vecinos, ¿no? Buenos vecinos que nos ayudamos, nos decimos cosas, nos anunciamos cosas que están pasando en la colonia, pero esos son vecinos. Pero parientes es otra cosa, los familiares es otra cosa, más intensa, ¿no es cierto? Pues hay quienes son como vecinos en la iglesia, son vecinos, ¿no? Por eso hay superficialidad en cuanto a la pertenencia, pueden ser miembros de muchas iglesias, eso de ser miembro de una iglesia no les es tan significativo, pueden faltar cuando quieran, no sienten la familiaridad con la comunidad. Una cosa es ser familiar o amigo de cristianos, repito, porque aquí la palabra familiar puede confundirse, la voy a explicar otra vez. Una cosa es ser familiar o amigo de un cristiano y otra cosa es ser un seguidor de Jesucristo y miembro de la familia de Dios llamada iglesia. Es otra cosa. Porque por supuesto los cristianos tenemos familiares en la carne y tenemos amigos y puede ser que algunos vayan a la iglesia con nosotros, pero eso es una cosa. Y otro nivel es ser miembro de la familia de Dios llamada iglesia, porque soy discípulo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo. Otra característica de esta comunión que hay en la iglesia, una valiente y persistente lealtad a la doctrina de la comunidad de fe. Una valiente y persistente lealtad a la doctrina de la comunidad de fe. Miren, el coqueteo con doctrinas ajenas,
la tolerancia a las ideologías y, en fin, la infidelidad a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Es señal de una necesidad y o un gusto social. Está suave en la iglesia. Los jóvenes pueden conseguir novia, novio, ahí está suave la iglesia, ¿no? Ir ahí consigo con quien ir al cine, algo así. Está suave, pero no es parentesco. Eso no es parentesco. Una cosa es ser simpatizantes y otra cosa es ser seguidores de Jesucristo y miembros de la familia de Dios llamada iglesia. Así es que, hermanos míos, esto es otro nivel de comunión en la iglesia, el parentesco, que incluye una valiente y persistente lealtad a la doctrina y la comunidad de fe, perdón. Lo que nos enseña Dios en nuestra comunidad de fe. Las enseñanzas de la palabra de Dios, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. En términos bíblicos, la familia, me refiero papá, mamá, hijos, no la familia espiritual de la iglesia, sino la familia, papá, hermanos, hijos, en términos bíblicos del Antiguo Testamento, era la familia biológica, donde se enseñaba la verdad de Dios, donde se enseñaba la palabra de Dios. La celebración, por ejemplo, de la Pascua era un asunto familiar. Acuérdense cuando salieron de Egipto, la celebración de la Pascua fue en casas, fue en su casa, cada quien metido en su casa. El día de hoy se ha perdido eso. En muchas familias no se tienen cultos familiares, no se tiene altar familiar, no se estudia la palabra, no se reflexiona sobre la palabra, no se platica sobre la palabra entre esposo y esposa, solamente en la iglesia. Pero de cualquier manera, el hecho de que el Señor llame a la iglesia, a una familia, a la familia de Dios, nos recuerda este nivel entonces de comunión, una valiente y persistente lealtad a la doctrina de la comunidad de fe. Mire, en nuestra iglesia ha habido personas, hermanos, que han trabajado con diferentes marcas de refrescos. Pues los hermanos que han trabajado o trabajan en la Pepsi y hermanos que trabajan en la Coca-Cola. En sus casas de sus hermanos, jamás yo podría decir, imagínense que era el hermano que él trabaja en la Pepsi, jamás diría, hermano, ¿qué se toma? Pues una Coca-Cola. No, hombre, es un insulto a sus hermanos, porque esos hermanos son leales a su marca, son leales a su compañía, porque trabajan en ella, viven de ella, ¿no? Y yo creo que tienen razón, independientemente de la que le guste a usted más, no importa. Pero imagínese, eres miembro de una iglesia y coqueteas con otras doctrinas. Coqueteas con doctrinas ajenas, te la pasas ahí en el canal disque cristiano oyendo de herejías y de cosas. Y por eso de repente tienes ideas que no van con la que se enseña en tu iglesia, en tu comunidad, o coqueteas o toleras las ideologías que hay en el mundo. Eso se llama infidelidad. Eso se llama infidelidad. Yo sé, déjenme poner un ejemplo que no aplica para todos, no aplica para todos, pero cuando le preguntan a mis hijos a qué equipo de fútbol le van, ellos dicen que a la América. Yo respondo, por supuesto, si no, quedan desheredados. O sea, y es una mentira, por supuesto, ellos podrían irle a cualquier equipo, pero qué bueno que le van a la América. De todas maneras, qué bueno, gracias, Señor. Pero podrían irle a cualquiera, porque yo los amo más a ellos que a mi equipo, por supuesto, 1000 veces. Pero en la iglesia no, la doctrina no es como irle a la América. No, Señor. La doctrina de la palabra del Señor no es como irle a un equipo determinado y de tal manera que cualquier miembro le puede ir a otro equipo. No, eso no es así. En la iglesia la doctrina de Jesucristo es una cosa muy seria. Por eso, la comunión en el sentido de parentesco incluye una valiente y persistente lealtad a la doctrina de la comunidad de fe. Y otra cosa, una idea más, otra manera de enlistar las características de este nivel de la comunión llamado parentesco. Una comprometida entrega integral a la visión, misión y metas de la iglesia. La iglesia es una empresa divina, es un organismo viviente que es una empresa de Dios, que nos la dio a nosotros como seres humanos para que la llevemos a cabo esta empresa, para que la administremos y llevemos a cabo su objetivo, su proyecto, su propósito. Así que la iglesia tiene una visión, algo a lo que se dedica. Una razón por la que existe y tiene una misión, algo a lo que se dedica. En Oreb tenemos muy claro eso. Decimos que nuestra visión primero, nuestra declaración de visión es ser verdaderos discípulos de Jesucristo comprometidos con la gran comisión. Eso dice por qué existimos. Ser verdaderos discípulos de Jesucristo comprometidos con la gran comisión. Y tenemos una misión, o sea, ¿cómo logramos eso?
cómo es esa visión que tenemos, cómo la llevamos a cabo. Y la decimos con la palabra pesca como acróstico, proclamando el Evangelio. Letra P de pesca. Hacemos un acróstico con la palabra pesca. Proclamamos el Evangelio, enseñamos la palabra, servimos al prójimo, convivimos en amor y adoramos a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Los objetivos principales de la iglesia. Entre ellos está la comunión, que es la que estamos estudiando. Así es que formar parte de la iglesia en el nivel de parentesco, como una comunidad intensamente relacionada por el amor de Dios, que es nuestro Padre, incluye una comprometida entrega integral a la visión, misión y metas de la iglesia. Déjame explicar esto. La actitud de consumidores, la actitud de ser solo consumidores en lugar de productores, el complejo de asadón. ¿Se entiende la diferencia entre productor y consumidor? Consumidor es que nomás está recibiendo. Productor es el que produce, hace más cosas, para que haya más, para que otros coman. O complejo de asadón. No sé si conocen todos ese instrumento, también el rastrillo de pasto, pero el asadón es una herramienta que se usa en esta dirección. No es una pala que se avienta, no, el asadón no funciona para otro lado. El asadón se estira lo más lejos posible, llega a donde está la tierra o pasto, a lo que quieras, o maíz o lo que quieras jalar, y luego lo jalas hacia ti. Es para lo único que sirve el asadón, para traer cosas hacia ti. Y hay gente con complejo de asadón. Nula entrega. Estas características que estoy diciendo son señal de ser asistente, pero no de miembro responsable de la familia de Dios. Déjeme lo explico de esta manera. Una cosa es ser cliente de la iglesia y otra cosa es ser seguidor de Jesucristo y miembro de la familia de Dios llamada iglesia. Ahora, ¿por qué estoy abordando este tema? Bueno, porque está en la Biblia. En la Biblia se habla de un nivel de comunión muy intenso, pero ¿sabe qué creo que es la intención de Dios al permitirnos leer la carta a los Efesios y extraer estas enseñanzas? Que el hermano Elí lo ha dicho en algunos de sus sermones y en algunas de sus devocionales, que lo dice con tristeza, porque sí da tristeza. El hermano Elí ha mencionado a algunos de sus amigos de la iglesia, que no están reuniéndose, que no están presentes, que algo les pasó, pero están ausentes, no se reúnen, no se juntan. Y yo quiero hacer un llamado a todos los que sí estamos aquí reunidos, a todos los que estamos juntos, a los que sí nos congregamos en torno a esto, a que seamos una iglesia con una comunión intensa, que vivamos el propósito de la comunión en la iglesia, en el nivel de membresía, en el nivel de amigos, en el nivel de colaboradores y en el nivel de parentesco, en el nivel de personas que se aman con amor y una entrega integral. Y si tenemos oportunidad de hablar con esos hermanos que andan medio desaparecidos, que les compartamos lo que se están perdiendo. Y también pido a Dios con todo mi corazón que de repente algunos hermanos que andan por ahí, que se conectan cada 3 meses o que se conectan casi nunca, pero que un día de repente, por alguna razón, alguien me dijo, y no es que yo quiera que la gente se enferme, no, por supuesto que no, pero alguien me dijo que uno de sus parientes, sin decir nombres ni datos ni nada, uno de sus parientes dejó de congregarse durante la pandemia, ha dejado de congregarse, no se une, pero que de repente, al caer enfermo, comenzó a querer escuchar los devocionales. Como dicen por ahí, ¿verdad? Pues sí, la necesidad nos hace buscar la solución. Qué bueno, ojalá, no, ojalá que nadie se enferme, que nadie se enferme, pero ojalá que sintamos necesidad y que de repente por ahí alguien se encuentre y que se tope con estos mensajes en donde se habla de la importancia de ser una iglesia en el nivel de parentesco. Ahora déjeme decirle, en toda familia hay miembros que se portan como tales
y otros que se portan como ajenos. ¿No es cierto? Hay miembros de la familia que se portan como ajenos. De hecho, en ocasiones hay en las familias problemas que hasta se llegan a decir, pues no eres mi hermano, tú ya no eres mi hermano. ¿Ha visto eso? Sé de personas que muy fea y groseramente le han dicho a sus hijos cuando se han convertido. Se convirtió el hijo al cristianismo y dijo, pues yo preferiría que fueras borracho, drogadicto y otra cosa que no ser protestante. Hay gente que comete la blasfemia de decirle así a sus hijos. Pero de repente sí en la familia hay quienes se ausentan y se portan como si no fueran de la familia. Hay quienes, de hecho, se quejan algunas esposas y algunos esposos de que algunos esposos o esposas son muy absorbentes y la familia de su esposo o de esposa son tan absorbentes que uno de los dos tiene que abandonar su familia y a formar parte de la otra familia. Ahora ya no ve a sus padres, de ella o de él, porque ahora ha sido absorbido por no sé, una relación demasiado intensa de la otra familia y eso genera problemas en el matrimonio y demás. Pero sí hay esas cosas en las familias. Pero las familias sanas se mantienen juntas. Los hijos se casan, está bien que se casen y forman nuevas familias, qué bueno, pero siguen siendo nuestros hijos y sus esposas o sus esposos siguen siendo amados por nosotros porque hay una relación de amor y más cuando hay además familiaridad cristiana. Sin embargo, sí hay problemas en algunas familias y en toda familia hay miembros que se portan como tales. Hay una hermana mayor, un hermano mayor o un hermano menor en ocasiones o el del medio, qué sé yo, que se echa a la familia en la espalda, como dicen en el deporte, y que es el que saca a la familia adelante. Yo sé de gente que estudiaron y salieron adelante en la vida por una hermana mayor que les dio estudio, por una hermana mayor que se puso a trabajar y que se convirtió en algo así como la mamá de todos y se puso a trabajar y les proveía a todos los hermanos para que salieran adelante ellos, gente sacrificial, gente linda, héroes de la vida. En toda familia hay miembros que se portan como tales y otros que se portan como ajenos. Los cristianos hemos sido llamados a vivir un parentesco espiritual que se expresa en lo práctico en la iglesia. Hermanos míos, seamos miembros de la familia de Dios en el nivel del parentesco. Sí como miembros, sí como amigos, sí como colaboradores, pero más que eso todavía, como parientes espirituales, como padres, como hermanos, como tíos, como abuelos. Eso se es en la familia. Les he contado ya que yo soy papá de muchos y sé que no soy tan buen papá porque tengo demasiados hijos y demasiado trabajo, pero sí amo y sí procuro hasta donde mis fuerzas me dan amar y dar amor, cariño, lealtad y más que eso también cosas prácticas a mis hijos, porque todos necesitamos eso. Tengo abuelitas en la iglesia y tengo papás que me dan de todo lo que necesito, hasta regaños y nalgadas. Hay una hermanita que ya se fue con el Señor, pero siempre que me veía los miércoles me daba algún regaño por alguna cosa en la que ella se sentía que yo debía hacer las cosas de diferente manera. Y cariño y besos y todo lo que uno necesita. Eso es la iglesia. Nivel de compañerismo, de compromiso intenso como el parentesco. Y déjenme para terminar, leerles algo que escribí hace mucho tiempo en este libro que se llama La luz de la unidad. Y déjenme lo pongo en el contexto. Se dice que los cristianos pues no tomamos, ¿no? No tomamos, no fumamos, no nos drogamos, pero sí comemos, sí comemos. En toda iglesia las reuniones incluyen comida. Y no en sentido de glotonería, no, pero si se tiene que comer y comemos juntos. De hecho, en la Biblia se establece eso, porque en la Biblia se habla, ¿no? Cuando Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno hoy me puede llevar a la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me parece que el hermano Eli lo ha dicho recientemente en los devocionales, que este asunto de comer con alguien, compartir los alimentos con alguien, era una señal de un sello de lealtad. Por eso en la iglesia nos la pasamos haciendo señales de lealtad, ¿no? Nos la pasamos haciendo rituales de comunión, comiendo juntos. Y por eso una celebración de la más importante de la iglesia, así en comunidad, se llama justamente la comunión, cuando compartimos el pan y el fruto de la vid, ¿no es cierto? Bueno, permítanme entonces pensar en esos términos de comida, porque en la iglesia hay fiestas y hay comida, siempre, en Navidad, en aniversarios, en las ordenaciones de los pastores, y hay gente que hace fiesta cuando
cuando se bautizó y invita a todos a comer a no sé dónde, y en las bodas, por supuesto, y etcétera, etcétera. Bueno, pues en este libro, pensando en eso, se llama el libro La Luz de la Unidad. Y hay un capítulo que se llama La Luz de la Unidad y la Satisfacción. Y está basado en 1 Corintios 11:34, primera parte, donde dice, si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y luego se habla de que las reuniones debe haber un alimento espiritual y no solamente físico. Sin embargo, yo puse aquí una serie de ejemplos de personas y su nivel de compromiso con la comunión. Y lo relacioné con la comida como metáfora. Déjenme leerles diferentes personalidades, diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes personajes de la iglesia. Y usted y yo nos vamos a identificar con alguno de ellos. Algunos de ellos son bien evidentes, se le nota el nombre, lo traen en la frente. Aquí les voy. Pero me introduzco así. Amar es más importante que comer. En las iglesias cristianas siempre hay oportunidad para compartir los alimentos. Fiestas personales, celebraciones especiales de aniversario, Navidad, fin de año, fiestas patrias y muchos pretextos más nos permiten convocarnos a una fiesta y en ella hay que comer y que beber. Como pastor regularmente estoy en todas las fiestas y he descubierto algunos personajes típicos que me gustaría definir con usted. Ahí le voy. ¿Los quieren oír? ¿Estos ejemplos? ¿Sí los quieren oír? Público conocedor. Ahí les voy. Cazuela siempre llena. Esta es la hermana cazuela siempre llena. Es una hermana o un hermano o una familia que siempre comparte algo con los demás. No necesariamente es la más adinerada, no necesariamente. No es la más rica de la iglesia, pero sí la más compartida. Todo mundo sabe de su sazón porque no hay nadie que no haya comido de los alimentos que prepara. Yo ya le puse nombre a este personaje. No lo digo para no ofender a nadie más. Hay otro personaje. Plato voy primero. Este es el personaje plato voy primero. Este es el hermano o la hermana que nunca trae nada, pero siempre se apresura a comer primero que todos. Es típico verlo moviendo el bigote con su plato lleno. Pero cuando se trata de recoger todo y de cargar algo, porque ya se acabó la fiesta, se desaparece. No está por ahí por ningún lado. Este es el individuo plato voy primero. Otro personaje en la iglesia, cucharón quejumbroso. Esta es la hermana que siempre se queja. Alguien le ganó la silla, otro se metió en la fila y se retira refunfuñando delante de los visitantes, quejándose de la mala organización. Ay, pastor, deberían hacerlo mejor porque a mí siempre, por eso le llamamos cucharón quejumbroso. ¿Quieren más? Tengo más. Este se llama mandil usted primero. El hermano o la hermana mandil usted primero. De estos hay muchos. Se trata de esos hermosos hermanos y hermanas que se preocupan porque otros estén cómodos y los atienden, les sirven, aunque ellos finalmente no alcancen nada. Porque están preocupados, porque son anfitriones, porque son productores, son anfitriones, quieren que otros disfruten y ellos disfrutan viendo a otros disfrutar. Qué lindos esos hermanos. Otro personaje, cuchillo siempre tarde. Cuchillo siempre tarde. Estos son parejas o familias, siempre llegan cuando ya todo se terminó. No pudieron ayudar a preparar nada, ni disfrutaron nada, y en ocasiones alcanzan alguna cosa, pero de la misma manera, también disfrutan muy poco el compañerismo. No solo no comieron quesadillas, tampoco comieron el mensaje, tampoco comieron la alegría de cantar, tampoco comieron el ser comunidad en el sentido de fraternización. Siempre se proponen ser puntuales, pero jamás lo logran. ¿Quieren otros? Este se llama vaso siempre lleno. Vaso siempre lleno. Este es el hermano o la hermana que independientemente de lo que pase, siempre disfruta la reunión. No nos preguntemos si comió, si no comió, si trabajó. No nos preguntemos eso. Eso no importa. Lo que importa es que siempre disfruta la reunión. Todo le pareció lindo y de mucha bendición. Ni hace falta preguntarle, oye, ¿y qué tal le pareció? Porque a lo mejor no comió nada, pero disfrutó muchísimo. Porque tiene un corazón así, de vaso siempre lleno. Carretilla siempre lista. Otro personaje. Carretilla siempre lista. Este es el hermano o la hermana que siempre propone soluciones a los problemas. Y muy a menudo lo soluciona él o ella misma.
Veo un problema que está aconteciendo allí en la fiesta, en el 15 de septiembre, que tenemos la tarde mexicana y 20 y demás, y hay un problema por ahí que le falta un tanque de gas, no se queja. Oiga, pastor, no prepararon tanques de gas. No, va por el suyo a su casa y lo pone. O sea, no anda causando problemas, porque hay gente que se la pasa en eso, ¿no? Oiga, pastora, ya se cayó la lona. Y luego, hermano, ¿qué hacemos? Pues, y si la pone usted, pues, ¿para qué me dice? Póngala usted. Yo estoy cocinando mi discada acá. Ay, disculpen si alguno se siente aludido. Otro personaje, mamita sobreprotectora. Esta es la típica hermana que tiene un solo objetivo en la reunión: que su hijo o sus hijos coman. Los demás y los hijos de los demás no le importan. Ella lo que quiere es que sus hijos, o sea, en la carne, y los demás de la iglesia, no importa. Ahí perdonen todos. Otro personaje. Parienta quiero aprovechar. Esta es la hermana o el hermano que cuando hay fiesta, invita a toda su parentela va, te invito. No los invita al culto, no los invita a la reunión, no les manda los devocionales, pero no, cuando hay fiesta se los lleva para darles de comer. Micrófono siempre abierto. Este es el hermano que independientemente de lo que hagamos los demás, siempre está hablándole de Cristo a cualquiera que se deje. Ni él ni el otro comen, pero sale bien evangelizado. Este es el hermano que en la reunión se la pasa evangelizando a todos. Y no le diga a usted que trajo un visitante porque no lo va a dejar en paz. Qué bendición. Sí le diga para que no lo deje en paz. Televisión ya no voy. Este es el otro personaje. Televisión ya no voy. Esta es la familia o el hermano o la hermana que para no identificarse con ninguno de los personajes, pues mejor no va. Mejor no va, se queda en casa a ver televisión. Porque dice, no, yo no quiero ser ni cazuela llena, ni carretilla siempre, o esos personajes. Estoy bromeando, por supuesto. ¿Cuál se identifica a usted, hermano? Era una payasada esto. Son personajes que yo inventé. No los inventé yo, en realidad sí existen. Yo solamente los identifiqué y les puse nombre. Lo que sí inventé fue el nombre, pero existen en la iglesia. Todos los que acabo de mencionar, todos en mi mente tienen nombre. No me pregunten, por favor, especialmente los que no son positivos. Pero en toda congregación hay de esos personajes. En algunas muy bendecidas hay de los dos. Pero esto que acabo de mencionar acá, eso es como un intento de una ilustración, los diferentes niveles de comunión que tenemos. En la iglesia hay de todo. Hay unos en un nivel minúsculo de comunión. Hay unos en un nivel intenso de comunión. Alguien me dijo esto, porque hablamos del asunto de cuando termine la pandemia. ¿Qué va a pasar con algunas iglesias? Debo decirle que hay iglesias que no tienen cultos por internet, no tienen la infraestructura para tenerlos. Esas iglesias pues están como desaparecidas o algo así. ¿Qué va a pasar cuando se acabe esta pandemia? Algunas iglesias no van a regresar a hacer comunión, algunas están desapareciendo, algunos miembros de la iglesia van a regresar, algunos no. Eso se dice, se habla, se rumora, se profetiza, etcétera, se vaticinia y esas cosas. Se habla de eso. Y un hermano y yo platicábamos al respecto y llegamos a una conclusión. Tal vez esta pandemia fue una manera como Dios quiso podar el árbol, ¿no? También, entre otras cosas. Nos permitió que saliera a flote los que son iglesia y no otra cosa. Los que de veras son iglesia. Son miembros, son amigos, son colaboradores y forman parte de un parentesco. Así que, hermanos míos, no queda más que un desafío a la comunión. Cuando los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano en los primeros siglos, se les podía ver morir abrazados y algunos historiadores dijeron de ellos. Esto lo escribió alguien con respecto a los cristianos mártires. Se amaban los unos a los otros. Morían abrazados, cantando himnos a su Dios en quien creían. Es mi deseo que la gente que venga a Oreb en el sentido virtual y después en el sentido presencial, físicamente hablando, es mi deseo que la gente que vea a Oreb y a todos los que formamos esta comunidad, nos vea vivir, digan como se decía de estos mártires, se aman los unos a los otros, que se note que el amor fluye entre nosotros, porque, ¿sabe qué? La gente de este mundo en que vivimos no tiene la idea clara de que lo que necesita es sana doctrina. Por eso no viene buscando sana doctrina. Sí es lo que debe encontrar aquí con nosotros, sana doctrina, pero no es lo que anda buscando. No anda buscando religiosidad. ¿Sabe qué busca la gente del mundo? Amor.
y la triple A del amor: aceptación, aprobación, apoyo. Busca una comunidad llena de buenas relaciones. Ahora bien, ¿cómo puedo saber que estoy en comunión como Dios quiere y por lo tanto estoy cumpliendo este propósito de la iglesia del Señor? ¿Cómo sé eso? Le propongo que tomemos en cuenta los siguientes pasajes de la Escritura. No voy a decirlo yo, no voy a dar la respuesta yo, que la Biblia nos hable. Les leo estos pasajes. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. La mayoría de las personas no sabe lo que es el amor ni la comunión. La gente de hoy en día entiende por amor una experiencia sexual. Creen que se aman a sí mismos y ni siquiera eso saben hacer bien. La comunión a la que fuimos llamados y para la que fuimos creados es la expresión grupal del amor de Dios. Siendo parte de una familia, aprendemos y crecemos el arte de amar. Y la iglesia es una familia espiritual. Membresía, amistad, colaboración, parentesco son los niveles en los que debemos caminar para cumplir con este hermoso propósito de Dios para su iglesia. Hermanos míos, seamos iglesia. Seamos iglesia. Seamos esas rocas del edificio, esas células del organismo viviente, esas ovejas del rebaño, esos soldados del ejército, esos hermanos, primos, padres, tíos de la familia de Dios. Que este propósito de Dios para su iglesia, la comunión, sea una realidad en nuestra vida. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que seamos eso, hermanos y hermanas, familiares, parientes, con una lealtad, una firmeza en nuestra comunión, Señor, que nos permita compartir a otros este milagro de la hermandad, este milagro de la destrucción de las enemistades y la integración en un solo hombre, en un solo pueblo, como dice tu palabra. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Amén.